Hey, ¿qué tal? Hoy os vengo a contar un secreto, que muchos de vosotros seguramente no conozcáis, pero para la gente que nos dedicamos a esto es un secreto a voces. Es un secreto. Y este secreto es que muchas veces oís las películas mal y las salas de cine son perfectamente conscientes de ello. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Pero antes de meternos en faena, os propongo un acertijo. ¿Qué tienen que ver las películas de Marvel, las personas mayores y un micrófono como este? Seguramente ahora estáis diciendo algo así como... ¿Cómo? Y otros estaréis diciendo, esto es clickbait, me estás tomando el pelo. Arreando que es tarde. Pues no, quedaros que os lo voy a explicar. Para que entendáis toda esta movida, vamos a ver un poquito de historia y también vamos a aprender un poco cómo funciona una sala de cine. Para que tú puedas oír bien una película en una sala de cine, tienen que ocurrir ciertos procesos técnicos. Para no liaros mucho y que no se os haga bola, os los voy a simplificar. La señal de sonido sale de un archivo digital codificada como ceros y unos. De ahí pasa a un aparato que se llama DAC, Digital to Analog Converter, o lo que es lo mismo en español, conversor de digital a analógico. En el DAC, la señal pasa de ser digital, unos y ceros, a ser analógica, es decir, una corriente eléctrica que se envía a los altavoces para decirles cuándo tienen que sonar y qué frecuencias deben reproducir. No os preocupéis si ahora mismo estáis un poco perdidos, ya profundizaremos en cómo funciona esto en futuros vídeos. De momento quedaros con que en las salas de cine hay un cacharro que le dice a los altavoces cuándo tienen que sonar y a qué volumen deben hacerlo. Y aquí está el kit de la cuestión, en el volumen. Las salas de cine, para obtener una certificación que nos digan que efectivamente eso es un exhibidor autorizado y no una persona que ha montado un puesto de palomitas en la puerta de su salón, recurren a Dolby, que es una empresa que, aparte de traernos home cinemas y tecnologías chulísimas como el Dolby Atmos, se dedican a certificar oficialmente salas de cine. Y se encargan de comprobar que tu sala, ya sea de postproducción o de exhibición, cumple con los requisitos que ellos tienen de tamaño, sonoridad, iluminación y demás factores. Pues una vez obtenida la certificación, la sala le comprará a Dolby un aparato carísimo que sirve para procesar la señal de audio y que se pueda oír dentro de la sala. Un procesador Dolby. El problema que tienen los procesadores Dolby es que, al igual que los equipos domésticos que tenemos en casa, tienen botoncitos y entre esos botoncitos hay una rueda de volumen, una rueda que mide 10 pasos con sus 10 decimales. Pues os podéis imaginar, donde hay botones siempre hay gente metiendo la mano. Pero antes de seguir con esto, primero tenemos que ver un poquito de historia. Antes de que existieran los formatos digitales que nos permiten desde llevar una película entera en un pendrive hasta reproducirla en una plataforma de streaming, existía una cosa llamada el celuloide, que era un material altamente inflamable que se almacenaba en rollos y contenía los fotogramas de una película ordenados. Y lo que es más importante aquí, ese celuloide también contenía la banda sonora, que no es otra cosa que una serie de impresiones en los márgenes del fotograma que contienen el sonido de la película. Esta tecnología permite que al reproducir la película en un proyector, un lector de sonido vaya leyendo simultáneamente la banda sonora y nos vaya dando esa información de sonido en sincronía con la imagen que se está reproduciendo. Durante los años del celuloide, Dolby se encargaba de integrar esa banda sonora en tu película. Ellos eran los que cogían ese archivo de sonido y lo codificaban en las impresiones que iban a ir en los márgenes del fotograma. Y ellos tenían que dar el visto bueno a tu mezcla de sonido, acorde a unos parámetros que ellos manejaban. Uno de ellos era el volumen al que tenía que estar el procesador Dolby en la sala en la que se había mezclado la película. El 7. Quedaros con este número porque es súper importante. El 7 de Dolby. Para que entendáis bien esto, si tú no habías hecho tu película con los parámetros que Dolby te pedía, ellos no te certificaban la película. Y eso significaba que no ibas a poder hacerla ni en Dolby Stereo, ni en Dolby Digital, ni en ningún formato que ofreciera Dolby. Por lo tanto, no podías proyectar en salas Dolby. Y lo que te quedaba eran autocines, cines de verano y salones de gente que había puesto un puesto de palomitas en la puerta. Obviamente, esto podía ser catastrófico para la recaudación de una película. Y a ver quién era el listo del mezclador que le explicaba a la productora por qué había hecho lo que le había dado la gana y les había costado millones de dineros. Con la llegada de los formatos digitales, todo esto cambió radicalmente. La tecnología se democratizó, sí, pero también se volvió todo más anárquico. Y aquí es donde entran en juego las películas de Marvel. Aunque, para ser justos, no solo las de Marvel, sino toda la industria de Hollywood. Y si algún estadounidense me está viendo, por favor no te ofendas. Pero si hay una cultura audiovisual que lucha por imponerse a todas las demás culturas, esa es la de Hollywood.
Al no depender de que Dolby diera el visto bueno a tu mezcla de sonido para poder proyectar tu película en una sala, los mezcladores podían hacer lo que querían. Así que las consecuencias no se hicieron esperar. Los mezcladores empezaron a bajar el volumen de sus salas de mezclas para que luego la proyección sonara en las películas más altas. Y así tu película sonaba mucho más espectacular y más alta que la de la competencia. Es algo parecido a las guerras del Lowness, pero aplicado al cine. Por cierto, si os interesa el tema de las guerras del Lowness, también podemos traerlo al canal. Decídmelo en comentarios. El problema de todo esto está en que en Estados Unidos empiezan a hacer superproducciones espectaculares con el sonido cada vez más alto. Mientras que en Europa seguíamos apostando por un cine más enfocado a los autores y a los cánones técnicos más clásicos. Y aquí es donde entra en juego la gente mayor. Veréis, en España por lo menos tenemos muchísimas salas de cine, grandes multicines, multisalas y demás, pero también muchas salas de barrio y cines pequeñitos. El problema que nos encontramos en todas ellas es que si en un pase proyectan la nueva película de Marvel y en el siguiente el último drama intimista de Isabel Coixet, pues os podéis imaginar el lío que se va a hacer con los volúmenes y demás. ¿Y por qué la gente mayor? Bueno, os acordáis de este micrófono, ¿verdad? Pues este micrófono es un buen ejemplo porque su funcionamiento es muy parecido al del oído humano. En su interior tiene una membrana sensible a las vibraciones del aire, que al moverse se convierte en un pequeño voltaje que va por un cable hasta el aparato en el que vayamos a amplificar o a grabar nuestra señal. Esa membrana del micrófono sería como el tímpano humano, que reacciona a la presión sonora del ambiente y lo transmite a través del oído interno y el nervio auditivo hasta el cerebro, donde se procesa como lo que entendemos por sonido. Y este micrófono me parece un ejemplo magnífico, porque es uno de los micrófonos a los que más maltrato se le ha dado en la historia de la humanidad. Como es una bestia de carga y un todoterreno, la malvada gente se ha dedicado a hacerle todo tipo de cosas para ver si podían romperlo. Y spoiler, cuesta un huevo. Y es que, ¿qué es la vida sino ir a la playa en verano a darse un bañito? Y luego hacer una barbacoa. Y en invierno el arte de frío. Hacer cosas que nos perjudican y luego intentar compensarlo machacándonos en el gimnasio. Y eventualmente que de vez en cuando te pase por encima un camión. Pues esto le pasa a nuestro oído interno. Se va degradando poco a poco con la edad y con el uso. Obviamente dependerá de la caña que le demos durante nuestra vida. Pero si te esperas llegar a los 60 años con el oído de un crío, te digo ya que no, es imposible. Esto hace que la gente mayor tenga con frecuencia problemas en el funcionamiento de su oído, que dejen de percibir ciertos rangos de frecuencia, No oigo nada. o que los perciban como algo molesto o incluso doloroso. Caramba, no me digas. Esto es lo que hace que si te pones una película de acción espectacular con 20 años, pues seguramente goces todas y cada una de las explosiones que salen en ella. Pero si lo haces con 70, seguramente te moleste hasta el punto de que te tengas que levantar del asiento, salir de la sala, buscar a alguien y por favor pedirle que baje el volumen de la sala o que te devuelvan el dinero porque te vas. El personal de la sala, cuando ya han salido 4 personas a quejarse de que la película está muy alta, obviamente no quieren perder clientes y van a hacer lo que les piden. Bajan el volumen a los Vengadores. Nadie se suele dar cuenta y todos contentos. El problema es que para hacerlo han tenido que tocar esa ruedecita del Dolby de la que hablábamos. ¿Y qué pasa cuando llega el pase de la película de Isabel Coixet y nadie ha vuelto a acordarse de subir esa ruedecita? Pues lo que podéis imaginar, nadie oye la película. Esta es la magnitud de este problema, que a día de hoy muchos proyeccionistas profesionales piensan que el volumen correcto de reproducción del Dolby es el 5 y no el 7, como vimos antes. Esto es completamente erróneo, pero no del todo, porque si lo piensas, ya no existe un estándar de trabajo. Por lo tanto, para ser honestos, tampoco existe un estándar de proyección. Todo se deja a la intuición. Donde usted vive, enfrente tiene usted un banco, ¿sí? No. Otra razón completamente distinta por lo que se hace esto es para alargar la vida útil de los equipos. Si tú a un altavoz le bajas el volumen, haces que ese altavoz vibre con menos fuerza y menos veces por segundo. Por lo tanto, tu altavoz durará más tiempo sin estropearse. Lo mismo se hace con las bombillas de los proyectores, que son increíblemente caras y tienen una vida útil limitada. Así que para alargar esta vida, algunas salas lo que hacen es que bajan el brillo de la bombilla para que dure más y la gente no se da cuenta y aquí no ha pasado nada. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Obviamente estas prácticas no las realizan todas las salas, solo algunas,
pero responden únicamente a una necesidad de abaratar costes por parte de la sala que empeora la experiencia de los espectadores. Por lo tanto, no me parecen defendibles de ninguna forma. Lo que no es culpa ni un timo por parte de las salas es todo lo mencionado anteriormente. Las salas de cine, y especialmente los pequeños cines de barrio y las salas más humildes, han visto mermada su afluencia de público muchísimo durante los últimos años. Esto se debe a la proliferación de los grandes cines multisala, a la aparición de las plataformas de streaming, pero también a la pereza de la gente por ir al cine. ¿Y quién es la gente que sí sigue yendo a estos pequeños cines? Pues la gente mayor, gente que está más acostumbrada a irse un domingo al cine que a ponerse el último estreno de Netflix, pero que también tienen el oído bastante cascado de todos los conciertos de mocedades que han estado ahí dándolo todo en primera fila. Y al final, si la mayor parte del público de una sala es gente mayor que te está pidiendo que bajes el volumen de la película, pues obviamente tú, para no perder clientes, lo vas a hacer, porque es más fácil bajar ese volumen para complacer a la persona que está realmente molesta, y cuando viene la persona que está molesta porque no oye nada, siempre queda engañarle y hacer la vieja confiable de And the Oscar goes to... Vertigosaurio. ¿Es entonces todo esto culpa de la gente mayor? No. ¿De las salas de cine? No. ¿De los 4 proyeccionistas profesionales que quedan? No. ¿De la gente que mezcla las películas? Tampoco. ¿De la industria de Hollywood? Bueno, de eso es un poquito, sí, bastante. Para mí, esto es un problema, culpa de la democracia. Soy falangista. Y no me entendáis mal, la democratización tecnológica es algo increíble y nos brinda cosas maravillosas como que yo, desde esta habitación, pueda postproducir una película entera si me apetece, o producir música, o hacer vídeos para YouTube. Bueno, yo voy a enseñar a cómo pelar un huevo Sin tener que recurrir a aparatos costosísimos o a empresas mastodónticas. Esto es maravilloso, sí, pero como todo cambio, acarrea sus problemas. Y estos son la falta de un método estandarizado de trabajo, de una normativa funcional y de unos controles de calidad en los contenidos. Para solventar esta problemática que nos genera ser democráticos tenemos varias opciones, principalmente 2. Una es dejar de serlo y aplicar una normativa estricta como puede ocurrir con las emisiones de televisión, que ya veis de lo que les ha servido con el auge de ciertas plataformas. Hola Ibai. Esta normativa estricta solo la podrían cumplir y aplicar ciertos trabajadores y ciertas empresas, y otros muchos no, lo cual protegería el trabajo de unos pocos, pero expulsaría a muchos otros del mercado. La otra solución es atajar estos problemas con más democracia tecnológica. A algunos les parecerá una locura, pero ya se habla de una posible tendencia futura a consumir el cine con auriculares, y así cada espectador individualmente podría elegir a qué volumen quiere oír la película. A algunos les podrá parecer horripilante esta idea, pero es algo que ya está en el aire, ya se está hablando, y si os paráis a pensarlo, no es tan descabellado como parece. Personalmente, pienso que en el medio está la clave de todo. Hay que establecer unos sistemas de trabajo estandarizados y regulados, sí, pero también creo que debemos seguir avanzando con la tecnología y descubrir nuevas formas de consumir películas, y luego darle al espectador la posibilidad de elegir de qué manera quiere disfrutar de esa experiencia. Ahora que ya hemos entendido toda la movida, quiero hacer una reflexión sobre algo que seguro que muchos de vosotros estaréis pensando. ¿Realmente importa todo esto? ¿Influye tanto que nos bajen un poquito el volumen de la sala? Pues la respuesta, como todo, es relativo. Seguramente a mucha gente no le importa este detalle y les da igual a qué volumen esté puesta la película. Pero no podemos olvidar que el cine, independientemente de su calidad, es una obra cultural y artística, y no es accidental. Sí existe el arte accidental, pero no es el caso del cine, que lo realizan un equipo de muchas personas dedicadas cada uno a una parte concreta del trabajo en pos de un objetivo común. Es por esto que la obra se concibe bajo unas condiciones y unos parámetros acordados por ese equipo de personas. Y nosotros, como consumidores de ese producto cultural, vamos al cine y pagamos el precio de la entrada para tener una experiencia lo más cercana a la concepción que tuvieron los autores de la obra. Si nosotros, consciente o inconscientemente, modificamos esa experiencia, ya sea bajándole el volumen a la película, o viéndola en un móvil o en una televisión, estamos sacrificando parte de esa experiencia, parte de lo que los autores querían contar o la forma en la que querían hacerlo. Y recordemos que el cine, como todo el arte y gran parte de la cultura, no es totalmente explícito, y muchas veces el significado reside en los detalles, y el volumen al que se proyecte la película puede afectar a la percepción del espectador de esos pequeños matices o esos pequeños tonos sonoros que han querido dar los creadores de la obra. Por hacer un símil visual, el Guernica, por ejemplo, es un cuadro gigantesco,
Y porque nosotros le recortemos 30 centímetros de cada lado, no va a dejar de ser gigantesco, ni de poder disfrutarse y comprenderse, pero sí va a perder parte de su mensaje y de la intencionalidad del autor. Así que el objetivo de este vídeo no es venir a soltar un rollo purista sobre la perversión de la obra artística, sino informar de que esta realidad existe y daros la libertad de elegir si queréis tomar contacto con las películas bajo estas condiciones o no. Y ya para terminar, rápidamente os voy a dar un consejo para principiantes que traiciona totalmente la premisa de todo lo que he dicho hasta ahora, pero bueno, si os dedicáis a hacer cortos y tenéis acceso a una sala de mezclas y a un procesador Dolby, os recomiendo que mezcléis entre el 5.5 y el 6.5 de Dolby. ¿Por qué? Porque si el cine puede resultar anárquico, los festivales de cortos ya son Mad Max. Ahí cada cosa va a un volumen y eso es un sin Dios. Si mezclas al 5, va a pasar que van a coger tu volumen como referencia y van a poner el Dolby al 5. Eso va a provocar que el volumen de los cortos que sí se hayan mezclado al 7 o en un equipo como este, pues se venga abajo y tires todo su trabajo por tierra. Pero si mezclas al 7, pues seguramente haya alguno que haya mezclado al 5, entonces te van a oír los de la primera fila. Por lo tanto, si te saltas el código de honor, por favor que sea democráticamente. I love democracy. Pues esto ha sido todo. Ya sabéis, si os ha parecido interesante podéis suscribiros, darme un like, darle a la campanita para que notifique cuando subo vídeo nuevo o escribirme un comentario con cosas que os apetezca contarme. Así que nada, un besi y vamos a entender cómo funciona una sala de cine. Joder, puedes dejar de mover muebles, macho. Todo el día moviendo muebles. ¿Qué eres, el castillo Harry Potter? Para explicar... Tío, está moviendo toda la casa, o sea, el poltergeist.